Fue el primer periodista en escuchar el audio que abrió la caja de Pandora que destapó el caso Hermosilla. Ha seguido el caso revisando cerros de documentos y es a quien mejor puede explicar los tentáculos del poder detrás de los nuevos antecedentes del caso. Y para eso estamos con Nicolás Sepúlveda. Nico, bienvenido a Turno M. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? No, muy bien de Bien. tenerte acá. Nos gustaría comenzar con un poco de pedagogía. ¿Tú consideras que este es uno de los casos más representativos de cómo operan las redes de poder acá en Chile? ¿El caso Hermosilla? Sí. Claro, es que no hemos tenido otro caso donde una red de influencias que cruzan los ámbitos político, judicial y empresarial, que muestran como ese puente, ¿no?, de influencia entre distintos mundos de poder en Chile. No habíamos tenido otro caso donde esas conversaciones tan crudamente quedaran expuestas como acá, ¿no? La decisión de Luis Hermosilla de no borrar sus chats, sus registros de chat, fue lo que permitió eso, digamos. Si él hubiera cambiado celular, hubiera borrado mensaje, el caso Hermosilla no sería lo que es actualmente. ¿Y cuál ha sido la reacción del mundo judicial y empresarial entre todas las revelaciones que has tenido? O sea, ha sido público, lo hemos visto, ¿no? Hay un remesón en el Poder Judicial. Nunca en la historia del país el Poder Judicial había tenido tantos ministros cuestionados, ¿no? Hasta ahora van 2 ministros de los tribunales superiores expulsados, Ángela Vivanco y Verónica Sabaj. Hoy se vota en la Comisión del Congreso la acusación constitucional contra Antonio Ulloa, mañana se vota en la sala. Ese podría ser un tercer caso de un ministro de un alto tribunal expulsado. Y hay investigaciones penales también que involucran a otros ministros de la Corte Suprema, por ejemplo. Eso en términos judiciales. También hay repercusiones en el mundo empresarial y en el mundo político, ¿no? Yéndonos a los nuevos antecedentes, hay mensajes del 2017 que muestran a Sergio Vargas, ex PDI, filtrando información Mario Vargas, abogado penalista. Mario Vargas, abogado penalista, Exacto. filtraron información desde la Brigada de Delitos Ambientales, ¿cierto? No, o sea, son chats. Mario Vargas. ¿Me podrías explicar, por favor, Sí. de qué trata? Es un abogado penalista, esto lo publicamos en Reportea, en un reportaje que está ahí en la portada. Es un abogado penalista bien famoso, es bien mediático, ¿no? Ha sido abogado de Paribet, por ejemplo, en el caso Relojes, ha sido abogado de carabineros, de oficiales de carabineros acusados por violación a los derechos humanos, del Herbalabreu, del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, etcétera, etcétera. Sus chats con Hermosilla están registrados entre 2015 y 2023. Nosotros vimos ese registro completo. Y en 2017, efectivamente, hay un chat, porque cuando uno revisa los mensajes completos entre Vargas y Hermosilla, uno se da cuenta de que lo más complicado, los temas más sensibles, los hablaban por Telegram, no por WhatsApp, ¿no? Siempre le decía, vámonos a Telegram, te escribí por Telegram, etc. En un momento Hermosilla, en 2017, le dice, no me llegó tu mensaje, y ok, y Vargas se lo manda por WhatsApp. ¿Y qué era ese tema delicado que querían hablar? Una filtración que había recibido Mario Vargas desde la Videma. La Videma es la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI, de la Policía de Investigaciones. Y efectivamente era una filtración para beneficiar a Soquimich. Eso es lo que le dice Vargas a Hermosilla. Le dice, Soquimich tiene un cagazo con un tema medioambiental por usurpación de aguas. Tenemos todas las manos para arreglarlo. Eso le propone Vargas a Hermosilla, ¿no? Y en ese camino, y aquí es donde tengo como la mayor duda, ¿Hermosilla tenía tanto poder como para instalar o sacar gente, como se puede ver? ¿Es una caricatura o es la realidad en torno a tus conclusiones? O sea, yo creo que no era una persona que tenía omnipotente, digamos, no dependía de él solamente. Pero sí, hay casos que están ya probados donde él tenía la capacidad de poner gente, por ejemplo, en cargos judiciales, o en este caso que es bien grave, una filtración de la PDI para beneficiar a Soquimich, sí tenía la posibilidad de hacer el contacto, por ejemplo, entre una empresa y una red corrupta de la policía eventualmente. Eso Hermosilla lo hacía. Y en ese camino, lo que estamos como viendo a propósito del caso SQM y Hermosilla, ¿qué links tienen? O sea, están muy ligados, digamos, y las redes de poder en Chile no son tan grandes. Somos un país pequeño con una élite relativamente pequeña. O sea, el que tiene el teléfono tiene el poder. Exactamente. Y en lo de Soquimich, por ejemplo, cuando estalla el escándalo de Soquimich, el financiamiento ilegal de la política, Luis Hermosilla era asesor del directorio de Soquimich. Y otros de sus abogados cercanos estaban todos en el caso. Samuel Donoso era el abogado también de uno de los ejecutivos más importantes de la minera, ¿no? Cuando los fiscales van a allanar a Soquimich para obtener la contabilidad de la empresa, es Luis Hermosilla quien recibe a los fiscales, por ejemplo. Y en estos chats entre Mario Vargas y Luis Hermosilla vuelve a aparecer el caso Soquimich, porque se ve que Hermosilla, por ejemplo, en otros chats de 2015, le pide a Mario Vargas que le consiga querellas que todavía no eran públicas.
Y está la constancia cómo Vargas le consigue esas querellas y además diligencias que eran secretas en ese momento, como levantar el secreto bancario de la empresa. Oye, Ay, no, lo que pasa es que quería saber qué rol tenía acá los jueces en este caso, como por ejemplo Ángela Vivanco. Que Ángela Vivanco ahí todavía no era ministra de la Corte Suprema y entró ¿Ya? mucho después. Pero ella jugó roles en otras causas donde habían intereses de Hermosilla y él hacía favores. hay un tema que es que Vargas le compartió a Hermosilla declaraciones reservadas, por ejemplo, de testigos protegidos del caso Reloje, Exacto. en el que defendía a Paribet. Sí, po. Y después Hermosilla representó a Tomisic en la misma causa. Claro, estos chats, los chats hay que entender que son una pista, ¿ya? No es como un guión que está completo. Hay como pistas de ciertas cosas porque lo otro se completaba con conversaciones telefónicas, reuniones presenciales o conversas por otras aplicaciones que no eran WhatsApp, ¿ya? En WhatsApp está el registro de que Mario Vargas le envía a Hermosilla una serie de declaraciones también reservadas de testigos protegidos del caso Reloje, a inicio de 2022, cuando Hermosilla todavía no era el abogado de Tonka Tomisic, ¿ya? Entonces era información hasta ese momento reservada. Pocos meses y le habla de reuniones también con el fiscal del caso, el señor Eduardo Baeza, ¿ya? Y pocos meses después Luis Hermosilla entra al caso Relojes también pero él como abogado defensor de Tonka Tomisic. Hasta ese momento todavía esposa de Paribet, ¿no? Que estaban los dos involucrados en el caso. Oye, justamente sobre eso, ¿hay indicios de que esas filtraciones afectaron el curso de la investigación? No tenemos cómo saberlo, sí podemos decir con precisión que es irregular. Cuando se habla de filtración de información, esto también es filtración de información. Un abogado le filtra información reservada de testigos protegidos, según lo que pudimos ver nosotros. Algunos de esos testigos protegidos eran parte de una arista del caso Relojes que tenía que ver con el registro civil, ¿no? Recordarán ustedes una de las tantas aristas del caso Relojes. En el registro civil había una red para vender pasaportes falsos. Esos pasaportes falsos los compraban delincuentes que formaban parte de la red del caso Relojes, que iban a robar joyas a ciudades como Nueva York, Milán, Tokio, etc. Bueno, una de las declaraciones de una de las personas de esa arista es la que le manda Mario Vargas a Hermosilla, después le manda la carpeta completa, etc. Todo eso es irregular, digamos. Los abogados tienen deber de reserva con esa información. Oye, Hermosilla era bastante seductor y entretenido en los chats que estoy viendo en Reportea. Entonces, incluso era como cariñoso. Sos lo más grande, ¿no? Del mundo, del universo. Como que tiraba unos agradecimientos. Eso lo dice Mario Vargas, que hablaba siempre en un tono como argentino. Sí, po. Decía, sos lo más grande. Es como que son bien informales, son un poco, digamos, formales los personajes. O sea, Y eso es muy humano. es muy humano, que eso te iba a decir. Claro, ¿quién habla tan formal cuando está hablando con alguien de confianza y haciendo maldades, digamos? Y tampoco están ¿Tú crees que discutiendo estaban la república. operando? Eran operaciones. Y también se pedían pega, por ejemplo. Ya, esto está en Nosotros- reportea.cl. Abrimos así el reportaje, porque hay unos chats de marzo de 2018, Hermosilla, esto es del 14 de marzo, Hermosilla llevaba 3 días como flamante nuevo asesor del Ministerio del Interior, recordemos en el segundo gobierno de Piñera, y Mario Vargas le empieza a pedir pega, ¿no? ¿Qué le interesaba a Mario Vargas? Ser el jefe máximo de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿La Agencia Nacional de Inteligencia tiene poder en Chile? Tienen Es como capaci- la CIA. como- No es tan poderosa. Pero sí tienen acceso a ciertas herramientas en inteligencia con fuentes abiertas, análisis de la información que está, pero también tienen agentes operativos. Ay, Ojo ahí. o sea, ¿podemos vivir entre agentes? Podríamos eventualmente vivir entre gente, sí. Sí, otra cosa es que tan bien gestionada está, pero otro tema eso. ¿Y para qué sirve, digamos? Claro. Te lo hago la pregunta porque me llama la atención de que, claro, nosotros tenemos en Chile servicios de inteligencia. Y hay gente que le Tenemos, gustaría sí. ser como jefe de inteligencia. Como Mario Vargas. Entonces él le dice, ¿no? Porque la radio Bio Bio había publicado un reportaje que decía que Ángel Valencia, el actual fiscal nacional, era un serio candidato para ser jefe de la ANI de Piñera. Entonces Vargas le escribe a Hermosilla, dile a Andrés Chadwick que yo tengo el mismo currículum que Valencia. Y ahí le pega como una pelada a Ángel Valencia. Dice que fue fiscal por poco tiempo y que no es muy activo en su trabajo. Y después le dice, un día después Vargas le escribe, ¿y tenemos alguna chance? La firme, de una, le dice. La firme es que creo que poca, le dice Hermosilla. Y Vargas le manda un mensaje a Chadwick, le dice, puta, dile que acá tiene un hombre leal y que la pega la sabe hacer, o aprendo rápido. Igual me entusiasma la idea de trabajar en un puesto interesante en el gobierno, pero si no se da, no pasa nada. Gracias, compa, por apoyarme.
Claro, ese es el tono de los mensajes, ¿no? De Sí, entregarse. yo lo vi en Reportea, me parece muy bueno el tono de como, gracias, compa. Es como, tan son joviales, 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 joviales. joviales. Pero esto no es jovial. Tiene consecuencias sobre casos, sobre la justicia, sobre procesos que son Es que nos muestra una parte importantes. y una parte de la red de Hermosillo operando, interviniendo en asuntos relevantes del país, digamos. En medio de esta coloquialidad y de estos como mensajes relajados, los chats dan cuenta de que Vargas incide a través de Hermosilla en 8 nombramientos judiciales, por ejemplo, de distintas cortes de apelaciones y de Corte Suprema. Nosotros cruzamos los antecedentes de los chats con los documentos judiciales respectivos y vimos que los nombramientos que impulsaba Vargas efectivamente se concretaron, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones de Arica o en la Corte de Apelaciones de Concepción, en la Corte Suprema de Santiago, la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones de Santiago, además de estas otras causas que hablábamos sobre filtración de información reservada, como en el caso Relojes, o en otro pasaje cuando Hermosilla le pide a Vargas que un ministro de la Corte que era cercano a él cambiara su voto para beneficiar sus intereses, ¿no? Y Todo ahí ese tipo de cosas mezcladas son irregulares todas. está la nota en reportea.cl, los chats de Hermosilla con Mario Vargas, solicitud de voto a ministro, filtración de la PDI sobre SQM y lobby sobre el nombramiento del fiscal Barros. Vigílenlo y visítenlo ahora. Aprovecho, Nicolás, de preguntarte si hoy, a propósito de lo de SQM, va a pasar el tiempo y Hermosilla va a seguir en actividad, probablemente como abogado, etcétera. ¿Va a seguir manteniendo ese poder? Yo Tu no sé, proyección, así como en torno a cómo hay estudiado al personaje. o sea, es un personaje que siempre le ha gustado estar en el mundo del poder, le ha gustado la chucuchoca, y también tiene valores, pero le gusta siempre estar ahí, ¿no? Yo no sé qué va a pasar con la vida de Hermosilla, se acaban de morir sus dos padres también. Yo creo que en el tema de fondo también lo despersonalizaría, ¿no? Yo creo que lo relevante del caso Hermosilla es mostrar cómo operan redes de influencia que benefician a personas con poder y a personas con dinero, y que eso muestra lo desbalanceada que está la justicia en general en el país, digamos. Entonces, si no es Hermosilla, va a haber otro operador si las cosas no cambian estructuralmente en el país, ¿no? Hay otras redes de influencia que no son Hermosilla, que son otros abogados, que redes que no se conocen, que hacen lo mismo, que intervienen en procesos judiciales para que se resuelvan en pos de algunos intereses minoritarios y no del bien común. Yo creo que eso es lo que está en el fondo. Y en esa dinámica siempre me ha llamado la atención cómo el caso de Hermosilla nos conmueve, nos remueve, nos muestra, pero también uno dice, a propósito también de los otros casos, las cosas siguen igual acá. La diferencia es que ahora las estamos cosas viendo. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Con el caso Hermosilla? Sí, interesante. Bueno, hay un proyecto de ley bien tímido, dicen los expertos, que envió el gobierno al Congreso para modificar el sistema de nombramientos judiciales. Hay un nuevo código de ética en la Corte Suprema. Uno podrá decir, claro, son cosas de maquillaje, ¿no? Son cosas cosméticas, pero bueno, son algún cambio. También depende de que la ciudadanía se informe y que de verdad haya voluntad en la ciudadanía de cambiar y de tener un sistema judicial, por ejemplo, que donde todos los ciudadanos seamos iguales y tengamos el mismo nivel de acceso. Oye, Nico, ¿y qué queda por saber? ¿Cuál es la próxima caja de Pandora que crees que se va a abrir? Oye, Hay que ponerle ojo. hay muchas cosas más. En el caso Hermosilla hay muchas cosas, ¿no? Estábamos hablando de lo de Manuel Guerra. Ujú. Eso, de hecho, esa causa judicial hace un año la revelamos por primera vez en un reportaje en ese momento en The Clinic. Ahora la Fiscalía confirmó lo que nosotros contamos en ese reportaje. Les decía que la acusación contra Antonio Ulloa, también en otra arista del caso Hermosilla, se vota entre hoy y mañana en el Congreso. Ahí podría avanzar al Senado y eso podría significar la destitución eventual del ministro Ulloa. Y hay otras causas judiciales. El caso Hermosilla tiene cerca de 15 aristas, yo ya me perdí, pero hay muchas aristas judiciales repartidas por todo el país donde se investigan irregularidades en muchas causas, ¿no? Oye, Reportea ha tenido estos diálogos y más, y por supuesto varias exclusivas que ustedes pueden ayudar a través de su suscripción y que pueden apoyar, como nos apoyan nosotros. ¿Cómo puedes apoyar a Reportea? Sí, es muy importante, reportea.cl, hay un banner que dice suscríbete, ahí pueden hacerse socio y matricularse con un aporte mensual. Es muy, muy importante, yo creo que más que nunca. El caso Hermosilla ha sido un ejemplo de cómo el periodismo de investigación puede lograr cambio y mostrar realidades que están ocultas en la sociedad, ¿no? Desde el principio, cuando lo hicimos en CIPER, después en The Clinic y ahora en Reportea, mostrar el audio, investigar las consecuencias, conseguirse los chats, cruzarlos con los datos de la realidad, que se abran causas judiciales y que se avance justicia. Todo eso ha sido un aporte del periodismo de investigación, pero sin financiamiento de la ciudadanía es imposible seguir haciéndolo, ¿no? En Chile la mayoría de los medios son empresariales
y solo el aporte de los ciudadanos a financiar medios en los que confían va a lograr equilibrar un poco esa balanza. Entonces, reportea.cl/suscríbete, pueden matricularse con un aporte mensual y ayudarnos a seguir haciendo periodismo independiente. Grande, Nicolás, como siempre un placer tenerte actualizando Reportea acá en Turno, el primer canal de stream. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Seguimos en vivo haciendo Turno, el primer canal de stream, y les queremos invitar a que ustedes vean cultura a través del Teatro Nescafé de las Artes. Sí, claro, porque hay una obra nueva que está en circulación llamada Quiero decir te amo, de origen argentino, y este emotivo montaje protagonizado por las destacadas actrices trasandinas Lucía Duriz y Violeta Urtiberea, dirigido y escrito por Mariano Tenconi Blanco, con música en vivo de Yanchi Fres, nos sumerge en la historia de una mujer que se enamora de un hombre que la socorre en un accidente vehicular al que le escribe cartas de amor. Sin embargo, estas son interceptadas por la esposa del sujeto, que la responde haciéndose pasar por él, comenzando un intercambio de homicidas que cada vez cobrará más importancia para ambas mujeres. Ven a experimentar esta íntima y divertida historia de amor. Las entradas están a la venta en Ticketmaster y sin recargo en boletería del teatro, con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Es una obra en alianza con la compañía Teatro Futuro y Teatro Picadero de Buenos Aires, en coproducción con Cultura Capital. Y tenemos un mensaje para ustedes. Dicen que el amor se construye ladrillo a ladrillo. Y esta es una historia de amor que se viene construyendo hace 60 años. 60 años de barrios y proyectos en todo Chile. De lugares donde no había nada y hoy existe todo. 60 años construyendo sueños. 60 años construyendo cambios. Te invitamos a conocer los subsidios y ver el documental en minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Un canal de streaming que te informa, divierte y ahora da beneficios. Hazte miembro de nuestro canal de YouTube. Ayúdanos a seguir creciendo y recibe un 40% de descuento en terapia psicológica y ocupacional, en paréntesis salud mental. Te lo explico, la consulta vale 20.000 pesos, pero los miembros suscriptores de turno pagan solo 12.000 pesos por sesión. En paréntesis salud mental encontrarás intervenciones centradas en la persona, considerando su historia, recursos y motivaciones personales. ¿Cómo acceder a este descuento de miembro? Muy fácil, accede a la sección publicaciones de nuestro canal de YouTube y encontrarás el enlace con la rebaja incluida. Y atento, si aún no eres miembro, solo por octubre generamos un descuento especial del 10% para toda la comunidad. Para ti el precio queda en 18.000 pesos.